63 años tiene Jesús Noyola Alvarado de la Gustavo A. Madero. Ha transcurrido más de la mitad del sexenio y el presidente aún no puede desarrollar un método para acabar con la delincuencia. Son ya miles de muertos y muertas y nadie toma cartas en el asunto. Peña Nieto no tiene una respuesta contundente a los ciudadanos que nos sentimos indefensos. ¿Por qué no dice ciudadanos y ciudadanas? Dijo muertos y muertas. Oye, el próximo ojalá que se dedique antes que a otra cosa a la seguridad, a la paz. El próximo debe estar, cualquiera que sea, todos los que quieren, en este momento ya deben estar armando una estrategia en contra del crimen. Todos. Para que así ya cuando lleguen no se pongan a pensar qué van a hacer. No. Ayer me dijeron una frase que me dio risa ahorita que ustedes están diciendo. El próximo, me daría gusto si tuviera 18 años. Pero tengo 80, me dice la persona. Váyanse al cuerno con el próximo. Ya, ahorita, hoy. Ay, el próximo. Si me lo hubieran dicho hace 60, dice, bueno, qué gusto me daría. Es que ya vimos lo transcurrido en este sexenio y no se ha dedicado... Y ya perdiste la esperanza. Un esfuerzo mayoritario a la seguridad. Y entonces ya... Que es la primera obligación del gobierno en cualquier parte del mundo. Hasta el próximo. Pero es que hemos vivido de próximo en próximo. Acuérdense, en los 80 era, ahora que ojalá con el próximo no haya crisis. Exacto. Ojalá con el próximo no haya crisis. Y así nos echamos 24 años. Estamos viviendo ahora el próximo en términos de la seguridad. Evidentemente, el gobierno actual no tiene ni idea, pero tampoco lo tenía el de Calderón. Porque ahí empezó todo. Y lo único que fue, el PRI criticó muchísimo a Calderón diciendo es la guerra de Calderón. Ahora es la guerra de Peña Nieto. Y Peña Nieto está por rebasar todos los índices y todas las estadísticas de lo que dejó el gobierno de Calderón. Entonces, evidentemente, sí necesitamos que el próximo ya estuviera trabajando en un proyecto. Sí. Y no que llegue a ver cómo le hago. Lo cual yo no creo que suceda. Pero para eso necesitaríamos saber quién es el próximo. No, quien sea. Quien sea. Quien sea la principal obstrucción en este país, hay muchas. Pero es la seguridad. Entonces, él con sus propias manos no va a hacer las cosas, sino seleccionar a la gente. No. Y si hay necesidad de cambiar leyes, ponerse de acuerdo, a ver cómo queda, si puede manejar su sexenio libremente o en el Congreso le ponen piedritas. Claro, yo creo que lo importante, frente a la caballada flaca que vamos a tener en el 18... Sí, muy reñida y todo, pero está más flaca que... Yo creo que es la más famélica de toda la historia de México. Yo creo que lo importante es preguntarle en los lugares donde haya que preguntarle a esos candidatos los cómo. ¿Cómo le vas a hacer para tres temas? El económico, la seguridad y otro, no sé. Porque si nos vamos con... No, es que voy a combatir el crimen con todo el rigor de la ley. Pues eso es lo que nos han dicho todos. Oye, hay una idea por ahí en el aire que me parece muy interesante, yo creo que a ustedes también, de cambiar una publicidad brutal, aturdidora, por radio y televisión, por cotejos, en donde los oigamos, los conozcamos y platiquen de su plan de acción. La cosa es saber si tienen plan de acción, porque lo que hemos visto es que son campañas ya más una de lodo. Ya una vez que se ponen a discutir, pues hacen un debate y lo repiten 18,000 veces. No, que en lugar de la propaganda masiva sean debates, espacios completos para que debatan. Pero el debate también está cambiar la estructura. Tiene 5 minutos, señor licenciado. Es una vestida. Ay, no, que no me diga así. Y el otro me dijo mandilón. Y bueno, eso no son debates. No, necesita tener un moderador que los meta en problemas. Y que le expliquen, a ver, estas son las 10 preocupaciones de los mexicanos. Órale, éntrenle. Pero ninguno le entra, ni como candidatos le entran. ¿Quién como candidatos le entra con propuestas válidas?
con propuestas de, aquí está mi 3 de 3. Creo que solo Jorge Castañeda. Y me duele, pero es el único que, aquí están las propuestas, aquí está mi 3 de 3, aquí están las cosas como deben de ser para un candidato, compartido o independiente, esto es. Sí, porque evidentemente, por ejemplo, Peña Nieto propuso nuevamente como lo hizo como gobernador. Ahí están mis compromisos y te los firmo. Pero nuevamente son promesas. Sí, vamos a combatir, vamos a crear un puente, vamos a hacer una infraestructura, vamos a elevar el nivel de vida. Pero todas son abstracciones. O sea, realmente no hay nada que digas, lo aterrizas de esta manera, va a ser así. No voy a tener 100 promesas, voy a tener 3 ejes centrales mi gobierno sobre los cuales voy a construir de este modo. Y yo creo que sí, como dices, un anuncio donde no te estén cantando en temas guapachosos y temas de cumbia y en temas de salsa, y mejor te digan, a ver, yo voy a combatir el crimen con esto, creando esto, modificando tales artículos. O sea, sí necesitamos saber los cómo para poder elegir. Ahora, ¿seremos nosotros tan maduros como para oír en serio esos debates? ¿O va a pasar como cuando en uno de ellos apareció una mujer que ya se olvidaron de todo, porque lo atractivo estaba en esa mujer muy sexy, muy voluptuosa, muy generosa en sus atributos? Fue lo mejor de ese debate. Fue lo mejor. Hasta Cuadri, acuérdense que casi se... Es que parece que es la vecindad del Chavo, la política mexicana. Sí. Solo les falta cantar qué bonita vecindad. Porque evidentemente, imagínate, es un debate y ¿a quién se le ocurre? Pero ¿en la cabeza de quién contratas a una edecán para ese tipo de cosas? Y además ni siquiera la revisas antes de entrar. Su súper vestido, que además, bueno, nosotros... Sí, exactamente. Lo agradecieron. Sí, pero no es el lugar. No. Todavía una que apareció en un anuncio, la Chiquitibum, pero era un anuncio. Claro. Pero era otra cosa, Mar Castro. No tenemos calidad y yo creo que es muy triste esperar al próximo, ¿eh? La caballada flaca, las cosas nebulosas, debería de ser hoy. Pero va a suceder, el problema es que va a suceder. No hay, ese es como nuestro destino griego. Vamos a llegar el 18. O sea, agárrense, pónganse el cinturón de seguridad, preparen los refugios nucleares. Pero ahorita nos deberíamos de preparar, ahorita están pasando cosas interesantes, ahorita deberíamos de poner la atención en lo que sucede, en lo que hay que modificar. Yo creo que es ahorita. Silvia Díaz Castro, de 77 años, en Naucalpan. Se habla y se escucha muchas cosas negativas, con amargura y pesimismo acerca del presidente Peña Nieto. Pero algo bueno ha de haber hecho, ¿no? Además, yo cuando salgo a la calle veo que hay movimiento, edificios, gente trabajando. Entonces sí hay labor. Yo quiero ver la vida con una mente más positiva y sugiero que también lo hagan los demás y no solo ver la mancha negra en la hoja blanca. Y solamente desearía ver a esa gente que tanto se queja, cómo realizan ellos su trabajo. Es fácil quejarse. Los medios de comunicación no están para alabar, para elogiar, para engrandecer a quien cumple con su tarea, sino a quien falla en eso. Así es. Y salir a la calle y ver movimiento y gente trabajando ha ocurrido desde que este país es país. Desde los aztecas. Salía uno a la calle y veía gente caminando, trabajando y construyendo. Pero lo ideal es que esa gente que trabaja tuviera trabajos cómodos, bien pagados, con seguridad de todo, en fin, en elemento. Hace poquito alguien decía eso cuando recordaba una frase de Monsiváis que decía que en este país hablar mal del presidente era jugarte la vida. Ahora hablar bien del presidente es jugarte la vida. Exactamente. Ahora es al revés. Realmente yo soy de los que cree que el presidente ha hecho muchas cosas buenas, ¿eh? No una, muchas. Y como consecuencia de la Casa Blanca hizo cosas muy buenas y ha promulgado leyes buenas, aciertos de verdad que ha tenido. Pero ahora, decir algo bueno del presidente es echarte encima a todos. Sí, es más fácil asumir la posición de estar en contra, que renuncie, él tiene la culpa de todo. Que yo para lo que va del sexenio, yo creo que su saldo es negativo.
pero también decir que él es responsable absolutamente de todo lo que ha sucedido sin pasar por el Congreso, el Poder Legislativo, los gobiernos estatales y demás, creo que también es caer exactamente en el extremo opuesto, de siempre el presidente tiene la culpa, así como antes el presidente todo podía resolver en los años de, digamos, de los 70s y eso, hoy el presidente tiene la culpa de todo. Yo tampoco creo que sea así. Creo que nos ha quedado de ver muchísimo para las circunstancias, pero ese es otro análisis. Y yo creo que, o sea, una cosa es ser optimista o tener un buen ánimo para tratar de enfrentar la vida, y otra cosa es que dejemos de ser realistas. Sí, nadie es 100% imperfecto, es lo contrario de... Pero, por ejemplo, la inversión extranjera directa ha sido de las más altas en la historia. La entrada de recursos ha sido importante, la instalación de grandes industrias de distintas empresas, no solo de Estados Unidos, sino de Corea y de Japón, ha sido importante, y Alemania, y entonces eso cuenta. Ya dijo Alejandro los principales culpables de la desgracia de este país: las cámaras. ¿Cámaras de qué? Diputados y senadores. Ah. No avanzan ni para un lado ni para el otro. Ahí se detiene todo. Este país está detenido por esos. Pero es que lo manejan con interés político. Claro. Pero ellos ganan muy bien, ellos viven muy bien. Y al país que se lo lleve... Pifas. Bueno, se ha manejado también la disminución de elementos y no se ha llevado a la práctica. Se nos prometió. Es que ellos son los que gobiernan. Ellos. Realmente el presidente es la mano ejecutiva, como lo dice su cargo. Él es el que hace, pero los que deciden en este país son ellos. Y los que han bloqueado la policía única, los que han bloqueado la línea única de emergencia, los que han bloqueado las leyes 3 de 3, los que han bloqueado las iniciativas más importantes que ha dado este país en los últimos 5 años, en seguridad, en corrupción, en todo, son ellos. ¿Por qué? Porque también son del mismo. Y ellos son los que aprueban los gastos absurdos y extraordinarios del gobierno. ¿Quién aprobó el edificio del INI? Los congresos. Ellos mismos, el Senado. Sí, ellos. ¿Quiénes se otorgan aumentos de sueldo? Ellos. Ellos son los que deberían de llamar a los maestros y decirles: a ver, nosotros sí podemos modificar la ley. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué no se sientan ellos a platicar? Porque son delincuentes igual que los otros. Peor. Sergio García. Ahora resulta que estábamos mejor cuando estábamos mal con Calderón y Fox juntos. Cuánta razón cuando se dijo que Peña Nieto no sabe que no sabe. Ya quedó claro. El daño al país es monumental. Ya no tenemos tiempo que perder. La destitución de Peña Nieto es imposible. Así que debemos interesarnos más en la siguiente elección, ya que nos estamos jugando el futuro. No, ni siquiera es no sabe. Es no entiende. Exacto. Porque sí sabe. El hombre sabe. Algo sabe y por eso está ahí. Hombre, 50 años ya es tiempo. Pero yo creo que hay una cosa muy, muy importante. Hay que desmontar el sistema. Sí. O sea, puede llegar Peña Nieto, o puede llegar Jesucristo, o quien quieran a gobernar, y al final, si sigue gobernando con este sistema que está totalmente colapsado y corrompido, va a ser lo mismo. O sea, el que llegue, si no empieza a meterle mano a la cuestión de los sindicatos, a la cuestión de la aplicación de la ley, a todos estos elementos que hemos ido viendo a lo largo del sexenio, que van brotando por todos lados y que nadie los toca, entonces puede llegar López Obrador, insisto, puede llegar Jesucristo o Zeus o quien sea, O Donald Trump. o Donald Trump, y aquí en México van a terminar haciendo lo mismo. Sí, por 2 sexenios panistas con los mismos sindicatos. El sindicato iba y le rendía, la CTM iba y le rendía pleitesía al presidente. Los maestros. Dice que muy priistas, todos a sus órdenes. Pero es que no hay poder equilibrado. Es que Peña Nieto no está apoyado por la Cámara de Senadores ni de Diputados. Y lo mismo le pasó a los panistas. Pero es que la gente votamos de una manera tan ridícula. Muchos dicen,
es que voto por el PAN, pero los senadores y los diputados por el PRI para que se equilibre la cosa. Y eso no funciona en ningún lugar del mundo. Por eso el PRI logró cosas tan interesantes. El delegado del PRD. Cuando tenía, cuando tenía carro completo el PRI, podía hacer las reformas que eran necesarias para el país. Y entonces todos a la derecha. Y todos se movían a la derecha. Todos a la izquierda. Y vámonos. Ahora este país es como un barco que va sin rumbo. Entonces tú sugieres otra vez la dictadura perfecta. Sí. Con los candados que hemos establecido ahora. Es que no se trata de la dictadura perfecta que teníamos hace 50 años. Ahora tenemos otros modelos para verificarlos, para controlarlos, para exigirles. Pero necesitamos que todos caminen en la misma dirección. Mientras haya de chile, mole y pozole, y lo único que quieran es su carrera política y que a los 40 años tengan 30 millones para dirigir un partido en su cuenta personal, pues eso no va a funcionar. Ese es el problema, que lo que les interesa es su persona, su proyecto personal, sus ambiciones a futuro, y el proyecto de país, ¿dónde está? Y el futuro del país, y las necesidades del país, eso no les interesa en la Cámara de Diputados. Ahí ni siquiera, la mayoría de ellos ni siquiera tienen idea de cuáles son los estados del norte y cuáles son los estados del sur. Eso de la dictadura perfecta es un poco una frase comercial que sonó muy bonita. No, el PRI hizo grandes cosas. En este país, las cosas más maravillosas que se han hecho, las ha hecho el PRI. Y eso no se lo podemos quitar, ni se lo vamos a poder quitar nunca. Paz Porque las social hizo, principalmente. porque bueno, era el único que estaba en el poder y que duró todos esos años en el poder. Pero eso de la paz social yo creo que se puede renovar con la libertad de expresión, con la libertad de poder, oye, entrégame las cuentas de esto sin que el INEGI nos engañe, oye, ¿cuánto ganaste tú? Y saber por qué tienes 50 millones a los 50 años. Lo podemos hacer. Pero yo también creo, no había otra opción, el PRI construyó un país, pero yo creo que para las cuentas que nos entregan en el 2000, salió reprobado. Es decir, con todo, no pudo mantener un proyecto nacional que te mantuviera estable. Pasamos por la bonanza económica del milagro mexicano, terminamos con las crisis, etcétera. O sea, yo creo que sí tuvimos y sí tenemos que pedir cuentas claras hoy en día, sobre todo a estos últimos, porque estos últimos ya no hay el pretexto de que es que era la dictadura perfecta. Ahorita ya vivimos en un régimen, para bien y para mal, con elementos democráticos muy importantes. Y a mí me van a decir lo que quieran, pero Fox, Calderón y Peña Nieto ganaron como se establecieron las reglas electorales en su momento. O sea, ya no era el gobierno juez y parte en las elecciones, ganaron, sí, muy cuestionado Calderón, lo que sea, pero al final, esa división de cómo se dio el poder en el 2006, donde por ejemplo el PRD no gana con López Obrador, pero sí gana el DF y gana otras gubernaturas y el mayor número de diputados en su historia y demás, eso habla de que había un elemento democrático que no existía antes. Entonces, es más grave los actos de omisión de hoy, de estos 3 últimos sexenios, que quizá los anteriores, porque los anteriores sabías que gobernabas con una dictadura perfecta, si le quieres llamar así. Ahora hay derechos humanos, ahora hay un IFE, ahora un INE, una prensa que desde luego es mucho más libre que la de los últimos años del siglo XX. Es decir, hay muchos elementos que ya no, con los cuales puedes gobernar y que ya no pueden ser justificación de que es que no teníamos, es que no conocíamos, es que nos lo prohibían. Además, no es el mismo PRI, el actual o el de Zedillo, que el PRI que inició Alemán, no, claro, siguió Ruiz Cortines, siguió López Mateos, siguió Díaz Ordaz, donde la concepción de desarrollo estaba centrada en la intervención del Estado, claro, en la inversión pública masiva, claro, en grandes empresas, no solo en paliar la miseria. Sí, y eso es lo que se perdió a partir de 82. Claro, pero Manuel tiene razón. El PRI de hoy es peor porque regresaron al poder pensando que gobernaban un México de 1970 y que podían hacer y deshacer como lo habían hecho durante todo el siglo XX. No hubo ellos consideraron que habían perdido por sus pugnas internas, no por la corrupción, no por la impunidad, no por el autoritarismo con el que gobernaron. Es increíble la ausencia de autocrítica y que el PRI haya llegado, después de haber dejado 12 años el poder, haya llegado a gobernar de una manera peor que en cualquier otro momento de la historia propia del PRI. Es que veía a largo plazo ese PRI.
Ese PRI pensaba en el futuro, porque sabía que el futuro era de él. Pero ahora dice, vamos a pensar en los próximos 3 años. Ya está ahí, acabó. Y ahí el que alcance, y lo que alcances a guardar durante ese tiempo. Y esa visión es lo que nos está haciendo daño.